Debate y mercados hacia la vida, economía y política argentina querida, unidos como hermanos en cada esquina. Federico Pellegrini, nuestra voz no se termina. Se en el mercado, donde todo es posible. Es posible. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 17 de la temporada 3 de Entre Mates y Mercados. Mi nombre es Federico Pellegrini. El que no me conoce, bueno, bienvenido. Se va sumando gente nueva. Me siguen en @FedePellegrini en Instagram. Es el único medio que tengo oficialmente activo, donde subo noticias, cositas de economía. Está muy copado. Hoy, como notarán, estoy bastante engripado. Vengo de vacaciones en un lugar donde hacía mucho calor. El cambio de clima me afectó. Me tocó en unos puntitos de fiebre anoche, así que por eso me retrasé en subir el episodio de hoy, pero acá estamos, firme como rulo de estatua, y con ganas de dedicarle este capítulo a Carlitos Aprea, que está cumpliendo años, es un amigo, así que Carlitos, abrazo grande, te quiero mucho, nada, ya nos cruzaremos para festejar. Bueno, semanita movidita en mi ausencia, ¿no? Porque volvimos al mercado internacional, mientras tanto me voy cebando un mate, si no les jode. Volvimos al mercado internacional después de 7 años, ¿sí? Argentina emitió el primer tramo del bono a tasa fija, ¿sí? En pesos, ley local, que lo podía suscribir en dólares. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de eso porque la tasa fue casi el 29,5%. Ya estuvo muy charlado en los medios. Por ahí lo podemos hablar un poco más. Digo, era un bono a 2 años prorrogable, la dilexia volvió firme, esa está más firme que nunca. Se podía prorrogar a 5 años si el comprador lo decidía o lo decide, porque es un bono nuevito. Es un poquito alta la tasa, ¿sí? Yo no quiero decir que es exageradamente alta, pero es alta. Si uno creyera que en 2026, el año que viene, la inflación va a ser cero, como dice el presidente. Entonces, si la inflación va a ser cero, como dice el presidente, pagar una tasa de casi el 30% parece un poco exagerado, ¿no? Porque los bonos SER están rindiendo más o menos entre el 9,5 y el 10%, y los bonos hard dollar entre un 12, sí, un 11, un 12%. Así que la licitación, si vos sacás la cuenta, tiene una tasa implícita de inflación, depreciación anual cercana al 20%. Una tasa realmente alta, y el ruido mayor se sintió sobre todo en el mercado cambiario. El gobierno empezó a intervenir en los futuros para calmar un poco las expectativas previas a la licitación, ¿sí? El dólar a diciembre estaba a 1.350 y los bajó a 1.240 el 8 de mayo, una intervención muy fuerte en los futuros. Hubo demanda de las provincias, hubo demanda de Cava, hubo demanda de Córdoba, de Salta, por casi 400 millones de dólares para pagar cupones, eso también puede explicar. También para cobertura de contratos, ¿no? Que los bancos estaban ofreciendo por comprar el bono. Así que la estrategia fue clara, fue recrear la curva de tasas del tesoro y también anclar o volver a reanclar expectativas en un esquema de flotación administrada, bastante administrada. Entonces, esto lo volvemos a repetir. El objetivo del gobierno es claro, ¿sí? Tiene un único objetivo, que es la desinflación, es bajar la inflación, que según el relevamiento que tenemos, por lo menos los datos minoristas, en mayo estuvo cercana al 2%, y podría estar por debajo del 2% para el mes de junio, si el dólar se mantiene como se mantiene, planchado, ¿sí? Con este dólar que tenemos hiper tranquilo. ¿Cómo va a ser el central para lograrlo? Bueno, incentivando a los bancos a soltar un poco de dólares. En abril los bancos vendieron casi 2.670 millones, ¿sí? Son datos oficiales. Más la oferta que hay en el mercado, en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambios. También, si sumás la liquidación del agro, que bueno, con la finalización del blend, sumó bastante, y financió bastante la demanda, que fue récord de las personas, de las personas humanas, lo llamamos, o lo llama por lo menos estadísticamente, porque son los tipos a pie, que hubo una demanda excesiva por turismo, por importaciones. Digo, esto lo hemos charlado por ahí en mis redes, lo subo un poco más, pero en mayo se compró mucho, casi 2.400 millones, si vos sumás billete en efectivo y las transferencias que se hicieron al exterior por pago de, si querés, servicios, compras con tarjeta y demás, Amazon, y 3.100 millones si vos incluís, 3.100 millones de dólares, si vos incluís la intervención en la brecha, que fue previa al acuerdo de abril, y eso es apenas un tercio de los fondos que quedaron depositados en el sistema. Entonces,
Mientras la posición de futuro nosotros mirábamos que había crecido bastante, casi 2.100 millones de dólares, la pregunta es, ¿cuánto más está dispuesto el gobierno a arriesgar para sostener el ancla cambiaria, ¿no? Con la cuenta capital, que está casi abierta del todo, no está súper abierta, y con estos próximos meses donde arranca la estacionalidad de los exportadores. O sea, no exportás, digo, casi el agro liquidó el 90% de lo que es de la cosecha gruesa. Entonces, la esperanza, me parece, del oficialismo está puesta en que los dólares que compren los particulares queden en el sistema, no se vayan de ahí, ¿sí? Porque si quedan en el sistema, quedan dentro del Banco Central. Que el plan nuevo de tus dólares, tu decisión, como lo nombró, fue en un sketch de Guille Aquino, pero bueno, el gobierno lo reflotó, tomó el nombre, se apropió del nombre y lo nombró así, que vamos a ver cómo, porque la verdad que quedó en veremos esta activación de los dólares del colchón, quedó en el anuncio nomás, ¿sí? Después no se materializó absolutamente nada, de hecho nos salió $1 del colchón, se están yendo los dólares del sistema, después lo vamos a ver más adelante. Y también con la esperanza puesta del gobierno es que los cupones que se van a pagar ahora en julio, bueno, la gente o los ahorristas los reinviertan en nuevos bonos, en más nominales si querés. Así comprime bastante más el riesgo país y llegan con un riesgo país un poquito más bajo a las elecciones de octubre, que es clave. Son elecciones de medio término. Previo tienen que pasar por las pasos en la provincia de Buenos Aires, que es en septiembre, que también ahí todo indicaría, ahora vamos a hablar un poco en la parte política, pero todo indicaría que la provincia se va a teñir de violeta, no sé cuál es el color de la Libertad Avanza, pero creo que es violeta. Iría bien, pero bueno, vamos a ver cómo lee el mercado un montón de cuestiones, como si la diferencia es muy holgada, si la diferencia es ajustada, veremos, ¿viste? Cómo el mercado toma. Pero bueno, volvamos. Desde los pesos, el Tesoro logró rolear la mayoría del total de los vencimientos, ¿sí? Casi el 100%, aunque los bonos emitidos en dólares van a pagarse con pesos que tienen depositados en el Banco Central, ¿sí? Que fueron producto del giro de utilidades. Entonces, para conseguir la licitación, el rollover al 100%, vimos que convalidaron tasas por encima de lo que se paga del mercado. Hay cortes del cercano al 2,6% de tasa efectiva mensual, que es bastante, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso en la parte de mercados. Tenemos dato fiscal también porque sigue el ajuste. Digo, la coparticipación en las provincias cayó más del 20% en términos reales, interanual. Si bien mayo suele ser fuerte en la recaudación, bueno, este año el impuesto a las ganancias te jugó en contra, porque comparaste con una base alta, que fue la del blanqueo, que fue la del año pasado, ¿sí? La de 2024. Y quería agregar también, siempre arranco la introducción, se me fue un poquito más larga, pero no importa. Quiero dar algún consejo de inversión, no. Algún dato que me hayan preguntado, me haya quedado. Me anoté lo de los fondos Money Market en dólares, que son fondos nuevos que me han consultado. Y quiero comentarles un poco de qué se trata, porque por ahí muchos conocemos los money markets tradicionales, una cuenta remunerada en Mercado Pago, un fondo FIMA, un raíces ahorro pesos, no sé, en el caso del Banco Provincia. Digo, son fondos que vos tenés la plata disponible en el día, pero existían en pesos. Cocos Capital había sacado esta novedad y muchos me preguntaron en ese aspecto, pero no solo Coco sacó la cuenta remunerada o el money market en dólares, que está pagando una tasa alta en la de Coco, bastante más alta de lo que paga el promedio de los mercados, que ahora voy a comentar un poco más. Pero quiero contarles qué son los fondos money market en dólares, porque, digo, con el cepo parcialmente abierto, esto lo hemos charlado, solamente para personas humanas, las empresas todavía siguen encepadas, los dólares que se regularizaron y varios fondos que están habilitados para operar localmente, bueno, generaron o hicieron que este fondo Money Market en dólares esté en agenda, ¿sí? Esté en agenda porque hay cada vez más bancos que necesitan liquidez en dólares. De hecho, muchos de los bancos estuvieron sacando obligaciones negociables en dólares para hacerse un poco de liquidez. El sistema está bastante complicado con ese tema. Entonces volvió este money market en dólares como una alternativa más que atractiva para el inversor.
el inversor que tiene la plata parada en la caja de ahorro. Ahora cuando le diga los rendimientos, por ahí me dicen, che, Fede, no es algo absolutamente alucinante, pero bueno, es algo demasiado conservador, pero está bueno. Entonces, los fondos money market en dólares son fondos comunes de inversión de cortísimo plazo, ¿sí? De muy baja volatilidad, de un riesgo mínimo y con la ventaja de tener la liquidez en el día, ¿sí? No tenés que hacer un plazo fijo en dólares y dejarlo 30, 60 días para poder cobrarlo, ¿no? Esto lo rescatas en el día. Pero, digo, las tasas son bastante menores. ¿En qué invierte el fondo Money Market? Bueno, invierte en cauciones en dólares, invierte en plazo fijo en dólares. Algunos bancos subieron la tasa, cercana al 5%, el resto de los bancos están con las tasas tradicionales, en menos de un punto. Son muy poquitos los bancos que se jugaron a darle un poquito más, pero bueno, Fondo Money Market diversifica su cartera en cauciones en dólares, en plazo fijo de bancos locales y en el exterior, en globales de cortísimo plazo, menos de 90 días de vencimiento, y también en letras de tesoro de Estados Unidos, que es uno de los instrumentos más seguros que hay a nivel mundial, si querés, siempre y cuando los fondos tengan cuentas en el exterior, ¿sí? Que la mayoría de los fondos lo tienen. No hay bonos largos, no hay riesgos raros, no, digo, si vos buscás ganar mucha plata, bueno, olvídate porque estos fondos rinden entre 1,5% y el 2,5% anual en dólares, ¿sí? Es poquito, es casi nada, pero antes de tener los dólares parados en la caja de ahorro en dólares, bueno, por ahí un fondo money market, vos, digo, querés quedarte con algo de liquidez, yo lo metería en un fondo money market, ¿sí? Te paga más que un plazo fijo de cualquier banco, riesgo bajísimo y por lo menos lo haces rendir un poquito, ¿sí? No sé si te va a cambiar la vida, salvo que tengas $1.000.000, pero bueno, de liquidez, que no lo deberías tener, deberías tenerlo invertido en otro lado. ¿Qué fondos son los que tienen Money Market? Bueno, AdCap renta dólares Money Market es uno. Balance también tiene un fondo Money Market interesante. Delta Dólares, Alaria, ¿sí? Alaria es dólares cash, se llama el fondo. Así que anotate si sos cliente de alguno de estos brokers, buscá porque en tu broker tenés seguro el fondo Money Market. Te vuelvo a repetir, todo rescate inmediato, sin montos mínimos para operar, operable desde cualquier lugar. Y la verdad que si fuiste de esos que blanquearon y no querés tener riesgo de invertirlo en algún lado que te ha llegado a perder el capital, bueno, es una opción. Si sos un inversor que está esperando entrar en bonos u acciones en el corto plazo, bueno, mientras tanto puedes invertir acá. Si sos un fondo grande que lo que busca es estacionar técnicamente un poquito el dinero, diversificar, bueno, es un buen lugar, así que nada, podés invertir cuando quieras. Bien, hasta acá llegamos con la parte introductoria. Vamos a ir un pequeño chivo y seguimos con más entre mates y mercados. Con cuenta DNI puedes pagar con QR. No, para allá no. No, cuenta DNI. Para otro lado. No, para la derecha. O sea, para izquierda. O sea, para... No. Ajá, mi izquierda. Ajá, ahí. No. Ahí está. Ahí está. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. Bueno, acá estamos, seguimos con más entre mates y mercados. Vamos a hablar un poquito de política porque tuvimos un hito en la semana más que interesante que fue la confirmación de la candidatura de Cristina, ¿sí? Para jugar en la tercera sección electoral. Algo de esto habíamos hablado, se rumoreaba y finalmente lo confirmó en una entrevista con El Gato Silvestre el otro día, donde confirmó que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, no solo para las elecciones provinciales, sino no sabemos si también para las elecciones nacionales, ¿sí? Yo creo que hay una entrevista que vi ayer con Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes, muy, muy núcleo duro de la cámpora del cristinismo, que no descartaba que sea una testimonial, entre comillas, sino que tal vez juegue las dos elecciones. Veremos. Vamos a ver primero cómo le va en esta para ver si tiene ganas de jugar una segunda. Pero bueno, el panorama en la provincia empieza a aclararse un poco. El gobierno logró mantener algunas variables económicas estables, por ejemplo el tipo de cambio, y que no hubo grandes saltos, a pesar de que la brecha es demasiado amplia, y también viene bien controlando la inflación. Entonces pudo controlar variables macro, lo que le dio estabilidad política, ganó en Cava holgadamente, por lo que pudo
apretar al PRO para que cierre una alianza con él, ¿sí? Al PRO y también aparte de la UCR, que también van a formar un frente con los libertarios. Así que, como decía en la introducción, es muy probable que la provincia se pinte completamente de violeta. Salvo en ese cordón donde juega Cristina, la tercera, que los municipios van a ir con la boleta de Cristina. Yo creo que ese puede ser el único lugar donde, es más, el peronismo está muy bien en el conurbano, siempre fue su bastión. Si ya aparece en el conurbano, bueno, anda dedicándote a otra cosa. Ahora bien, si el resultado en la elección es amplio y no hay una paliza contra el peronismo, bueno, podríamos ver un escenario donde en cantidad de votos el peronismo sea competitivo a nivel provincial, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. Para empezar, primero le das la razón a Sergio Massa, que en alguna de las reuniones que tuvo en la Ciudad de La Plata, dijo que la Libertad y el PRO se iban a juntar, que iban a competir, algo que también nosotros repetimos acá en Entre Mates y Mercados, que si ganaba la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Macri no le quedaba otra que salir corriendo a arreglar con él. Y también lo que dijo Massa en aquel momento era que si Kicillof no terminaba de comprar y digo, este argumento de no desdoblar, iba a tener un problema. Entonces, nada, efectivamente, Jorge Macri cuando desdobló se compró un problema. Todos apuntan a que Axel se haya comprado el mismo problema por desdoblar y adelantar la elección. Porque claramente la elección se va a nacionalizar, ¿no? Digo, ¿hubiese pasado lo mismo si Cristina no estaba en la boleta? ¿No? Difícil saber si Cristina no anunciaba que iba a competir ahora en la próxima elección, si se iba a nacionalizar la elección y si el resultado iba a ser distinto, ¿no? Ahora este es el escenario. Entonces, si pierde el peronismo, digo, si pierde Kicillof por la nacionalización forzada, bueno, Kicillof le va a echar la culpa a Cristina sí o sí por decir, che, negra, al pedo te pusiste a jugar, nacionalizaste la elección, nos tildan de cucas a todos, perdimos, ¿no? Pero bueno, la verdad que es incomprobable si es el resultado de que Cristina juegue o es el resultado de también Kicillof en su gestión, ¿no? En estas ganas que tiene el gobernador de decir, che, bueno, plebiscitemos mi gestión, la voy a adelantar por eso, quiero ver si la gente cree que mi gestión es eficiente, es moderna. Bueno, si terminás perdiendo la elección, también pudo haber sido por eso, pero se van a echar la culpa de manera cruzada, así que vamos a ver que va a estar muy entretenido el peronismo de acá en adelante. Ojo, no significa que esté todo cerrado y que haya unidad entre el peronismo y sectores del peronismo, sectores del cristianismo. Todavía está ahí en plena negociación y en plena tensión, ¿no? Falta el armado de la lista definitivo. Cristina dijo, voy a jugar. ¿Te eligió alguien, Cristina? ¿Vos decidiste? No, yo decidí, voy en la tercera, ya soy la candidata, ¿viste? O sea, no le pregunto a nadie. Es muy difícil llegar a una negociación en esos términos, pero bueno, la mina es como es, te lleva patada en el orto, al que le gusta bien, al que no, que presente lista, ¿sí? Y compita. Y ahí está en una encerrona, porque si el peronismo termina finalmente yendo fragmentado por no ponerse de acuerdo en este cierre, bueno, yo creo que la paliza va a ser histórica. Vos tenés agrupado Libertad Avanza, PRO y UCR juntos, aglomerados, y tenés dispersión en el resto del peronismo, bueno, el resultado va a ser muchísimo más abultado que si fueran todos juntos. Por el lado de la Libertad Avanza, viene todo marchando bastante bien, ¿sí? Hubo algunas cuestiones, sobre todo en la negociación. Santilli es uno de los candidatos que se nombra para encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires. Santilli quiere otra cosa. Santilli quiere un ministerio. Santilli quiere salir de la Cámara de Diputados de Nación. Quiere estar en la gestión, así que estaría negociando eso. Dicen algunos amigos del PRO que Santilli ya está fuera del PRO hace tiempo, ¿sí? Que ya cerró con la Libertad Avanza, pero que Milei seguramente le venda el acuerdo a Macri diciéndole, che, mirá que finalmente te pagué en la lista con Santilli a la cabeza. Y la verdad que te están cagando, Mauricio, porque Santilli creo que ya no pertenece más a tu espacio político. Si no te enteraste, quiero que lo sepas.
porque así está la cosa. Y después lo que no sabemos qué va a pasar en las secciones electorales, si quién va a competir contra Cristina. Decían que iba a competir el Gordo Dan, ¿sí? Le iban a meter algún tipo así bien irritante, cosa que la vuelva loca en la campaña, sin escrúpulos, sin miedo a nada. Así que estaban tanteando al Gordo Dan, estaban tanteando también a Agustín Romo, que también es bastante pedante. Son todos pedantes la Libertad Avanza, chicos. Disculpe si hay algún libertario, pero son todos bastante pedantes. Eh, bueno, todo para molestar a Cristina y ver, digo, es más, si llega a perder Cristina con alguno de estos personajes, va a ser un problema. Va a ser un problema porque perdiste contra la nada misma. Y después en el resto de las secciones electorales, por ejemplo, la primera falta definir si va a jugar Massa o no. Y si juega Massa, también están viendo qué candidato le ponen. ¿Le pondrán a Esper para competir? Podría ser un buen escenario ver un debate en la primera sección electoral entre Esper y Sergio Massa. Más que interesante. También estaban pensando en Federico Achával, que es intendente de Pilar, que es un perfil un poquito más joven, con algo más de gestión, ¿no? Con una imagen no tan negativa como tiene el resto de los candidatos del peronismo, con algo de lo que está buscando el peronismo, que es un poco de renovación, un poco de caras nuevas de cara a lo que viene en 2027, digo, sacar un poquito de la cancha a los Cristina, a los Sergio Massa, a los Axel, digo, todo lo que vienen ya bastante quemado y tratan de buscar algún esquema bastante más moderno. Nada, el peronismo entiendo que sigue con un techo de 30 a 35 puntos, que es un escenario bastante bueno para lo que fue el peronismo en los últimos años. Así que yo creo que si saca alrededor de 30 puntos, 35 puntos, va a ser una excelente elección. Si saca menos de eso, bueno, va a ser un fracaso, chicos. Va a ser un fracaso, hay que buscar otra alternativa. Y va a ser una gran victoria del gobierno, más en tu bastión en la provincia de Buenos Aires. Nada, creo que ese fue el hito más interesante de la semana. Vamos a ver cómo se termina de cerrar ahora en los próximos días. Hay que presentar primero las alianzas, después hay que presentar la lista de candidatos para finalmente en septiembre ir a competir en la provincia de Buenos Aires por la primera elección provincial y luego en octubre las nacionales. Bueno, cortamos acá, voy a hablar un poquito de economía. Mete una placa y volvemos. Bueno, acá estamos, seguimos con la sección económica. Quería meter este corte, ya que hago video, chicos, lo hago completo. Meto una placa en el medio. Yo ahora voy a tratar de meter de este lado, vamos a ver dónde entra, pero de este lado seguramente algún gráfico me interese mostrarles. Así que vamos a hablar un poco de todo. Bueno, vamos a hablar de economía porque el viernes los dólares siguieron con subiendo, ¿sí? Esa suba que arrancó el lunes. El dólar oficial, el A3500, que es el que miramos nosotros, que es el promedio real de lo que paga el mercado, pegó una suba interesante, casi el 2%, se fue a 1195. El spot subió un poco más tranquilo, estuvo subiendo apenas medio puntito a 1190, pero ojo, durante la rueda llegó a superar los 1200, así que hubo algún tipo de intervención sobre el final para bajar un poquito. El contado con liquidación también acompañó la suba, casi un 1% hasta los 1205, y el MEP también hizo lo suyo, ¿sí? Acompañando hasta los 1193. Así que hubo una semanita bastante dinámica con respecto al tipo de cambio, bastante movimiento dentro de la banda. En los futuros el viernes arrancó picante, ¿no? Por el roleo que hay habitualmente de fin de mes. Más o menos a mitad del día algunos contratos subían casi un 1,8%, ¿sí? Y se llegaron a los niveles del 6 de mayo, junto antes de que el Banco Central interviniera en la curva, ¿sí? Que eso vamos a ver si en los próximos datos que publica el Central lo termina confirmando. Pero bueno, hacia el cierre el entusiasmo un poco se desinfló. Más o menos para que se den una idea, en junio terminó igual, 1208, había tocado los 1228. En agosto bajó un poquito, a los 1257, había tocado los 1280. Y en diciembre también cerró sin cambio en los 1349. El volumen que se operó fue bastante grande, casi 1806 millones, ¿sí? Entre 1806 y 1861. Pero bueno, el interés abierto cayó bastante, casi 500 millones de dólares por el vencimiento de mayo. Junio comenzó un poco en parte con 215 millones de dólares. ¿Qué más? Tengo datos de comercio exterior, que es la parte, me parece,
viene ahora la parte más floja del año, así que hay que prestar atención a eso, porque la estacionalidad no te va a perdonar a partir de ahora del mes de julio, con la cosecha gruesa que ya se liquidó en gran parte, casi más del 90%, las exportaciones van a empezar a bajar, entonces vas a empezar a bajar en la recaudación, y las importaciones, bueno, siguen con su curva ascendente, ¿sí? Esto lo venimos marcando hace un tiempo, por lo menos hasta agosto venía así. Encima desde el 1 de julio ya, ¿sí? Suben las retenciones a soja y a maíz. Así que muchos productores apuraron la liquidación para aprovechar la alícuota vieja, y el resultado que viene son menos dólares del campo de acá para adelante, ¿sí? Por eso a nosotros nos llama la atención que no se haya aprovechado este esquema para acumular reservas, ¿sí? De hecho, van a ir a pedir un waiver al Fondo Monetario porque no van a cumplir con la meta de recaudación de reservas. Recién en diciembre la cosecha fina vuelve a mejorar un poco el flujo de dólares, pero entre julio y noviembre, bueno, los flujos de comercio exterior van a tender a jugarle en contra al tipo de cambio. Yo ahora les voy a subir acá unos gráficos, bueno, para que vean cómo viene la liquidación del agro, cómo se viene acelerando, y para que vean un poco también la parte de la estacionalidad de julio, cómo viene funcionando en el gráfico de estacionalidad. Bueno, acá la liquidación del agro tenés unos 162 millones de dólares al 28 de mayo, y lo que son la estacionalidad de exportaciones e importaciones. Bueno, ahí ves el gráfico, cómo se viene comportando. Quiero hablar también un poquito de la dolarización de las carteras, porque en abril fue el primer mes en 5 años donde el minorista pudo comprar dólares legalmente, casi 1.938 millones, algo de lo que hablamos en la introducción. Históricamente, en los años de elecciones de medio término, la dolarización se duplica o se triplica, ¿sí? Sobre todo entre abril y octubre. Pasa mucho, dolarización de carteras en año electoral. Lo vimos en 2007, en 2009, en 2011, en 2017, en 2019, no importa el color político. Cuando se acercan las elecciones, la gente agarra los pesos, compra dólares y te termina generando un sobrecalentamiento en el mercado libre de cambios. Pero bueno, abril fue un mes particular por la liberación, fue el primer mes sin restricciones y hubo algún movimiento más que normal. Mayo deberíamos darnos un mejor parámetro, por lo menos en la lectura de los datos, para saber si sigue estable o sigue escalando la dinámica de compra de dólares de las personas humanas. Ahí les voy a dejar un poco el dato de la FAE de personas humanas, que saltó en las primeras 2 semanas con este nuevo esquema, pero para que vean cómo fue la evolución: 2008, la cantidad que se compró, 2011, 2018, 2019, y la verdad que fue un volumen más que interesante. En enero 2025 en este último mes de enero, veo el gráfico, ahí me confundo. 1.938 millones es un montón, ¿no? En parte también explicado por el turismo, que fue otro factor que presionó y bastante, porque después del pico del verano, bueno, julio y agosto también viene el efecto de las vacaciones de invierno, donde la gente viaja muchísimo por vacaciones afuera. Así que si sigue esta dinámica de argentinos viajando por afuera de Argentina y llevándose los dólares, bueno, va a haber una presión adicional al tipo de cambio, ¿sí? Así que eso hay que seguirlo de cerca. Ahí vi que Daniel Scioli, en un momento medio que lo chicañé, quería ver si cambiaba las estadísticas para mostrar otro dato. A él no le parecía que estaba bien lo que mide el INDEC, no estaba conforme, así que quiere cambiar un poco los parámetros. Así que Daniel, dibuje, maestro, dibuje los números. Nada, una pavada, pero bueno, terminan haciendo esas cosas, de solucionar el problema de fondo, terminan modificando las estadísticas y nosotros nos agarramos después un pedo bárbaro para poder hacer comparaciones interanuales. ¿Qué te puede amortiguar un poco la presión de los dólares? Bueno, vamos a ver si se termina de implementar este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Nombre pésimo elegido, ¿no? Porque reparación, lo decía el otro día el compañero Sicarelli, reparación o sea, te dan plata, te reparan lo que te sacaron. Bueno, en este caso vos le tenés que dar plata al Estado, no estaría pasando, no arrancó. Nada, la primera etapa arranca justo ahora, así que vamos a ver de acá en adelante si hay incentivos como para dejar los dólares del colchón en el sistema, que te ayude a incentivar el consumo,
reactivar el crédito, ¿sí? Sobre todo en dólares, algo que había pasado después del blanqueo. Vamos a ver si la remonetización endógena funciona con este nuevo plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Un nombre que me causa mucha gracia, pero bueno, es lo que eligieron. Digo, ¿por qué bajó el dólar en estas últimas semanas después de que se había picado? Bueno, básicamente el contexto global no ayudó, ¿sí? O ayudó para que baje un poquito porque el dólar a nivel mundial se debilitó. El índice, el DXY, bajó casi un 0,6% en esta parte del año, o en estos días, producto de estas nuevas tensiones entre Estados Unidos y China, que por ahí hablo un poquito al final, ¿sí? Sigue la guerra comercial. En la región lo que vimos es que el real se apreció casi un 0,9% y el peso mexicano casi un 1,1%, o sea, no solo fue cosa nuestra, sino que en la región hubo algún tipo de presión con el tipo de cambio. Y también podría haberse frenado un poco la demanda de dólares producto de pago de deuda de las provincias. Cava tuvo que pagar casi 330 millones de dólares, Córdoba unos 18 millones, Salta unos 56 millones. Así que esta demanda pudo haber presionado el tipo de cambio también al alza, que son los que te piden, las provincias que te piden para los dólares al oficial para pagar a sus tenedores de bonos. Y puede ser que algo de esto haya pasado y que haya metido presión al mercado de cambio. Acá te voy a dejar también, me parece un dato interesante, ver los depósitos, cómo viene evolucionando los depósitos en dólares, porque hasta la semana pasada cayeron y fuerte, casi unos 310 millones de dólares. Me parece que es un salto más que importante en la salida de depósitos. No sabemos bien por qué. Déjame ver un poco el dato acá. No tengo nada anotado. No, veremos, hay que ver si sigue la evolución de estas pequeñas sangría. Lo sigue muy bien Amílcar Collante en sus cuentas, que lo putean bastante últimamente. Pasó de libertario a ser un cuca. Pero bueno, la sangría hay que seguirla de cerca porque hubo una salida de depósitos más que interesante. Y tengo datos de recaudación porque la verdad que fue un golpazo, ¿no? AFIP publicó que en mayo se recaudaron casi 16 billones de pesos. Es el número más bajo en términos reales desde mayo de 2009, si no contamos el bache de la pandemia. Si asumimos que hay una inflación conservadora de casi el 2% mensual, bueno, la caída real interanual fue del casi 18%. Fue peor que la caída que tuvimos con el COVID. O sea, fue la primera caída real desde octubre del año pasado en estos parámetros. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que estadísticamente la base de comparación interanual es mala porque agarramos el dato de mayo de 2024, donde tuvimos ingresos extraordinarios, producto del impuesto a las ganancias que se pagó por el blanqueo, ganancia también de los resultados récord de los balances del banco, que fue en 2023, los bancos anduvieron muy bien y tuvimos un dato de ganancia más que interesante. Pero bueno, en términos reales, ganancia se desplomó casi un 40% en términos reales, ¿sí? Porque los bancos vienen muy mal con sus resultados. Ahora voy a dejar acá un gráfico del ROE de los bancos, del sistema en general. Vienen muy complicados, no solo con falta de liquidez, sino con resultados. Creo que Galicia y Santander presentaron resultados negativos el mes pasado. Bien, es un tema bastante complicado, por eso no lo tengo tampoco en cartera los bancos. Los bancos no vienen andando bien. Bueno, nada, creo que con esto dejamos todo. ¿Qué más tengo para contarles? Le voy a mostrar un gráfico de recaudación. Lo voy a dejar acá, el gráfico, para que vean cómo en términos reales en mayo bajó y bastante, ¿sí? Ahí vas a tener, en el gráfico vas a poder ver, no sé si llegas a ver la barra de colores, pero ganancias representa el 4,8% en 2025, cuando fue del 7,9% en 2024. Ahí vas a tener también derecho de importación, vas a tener el impuesto país, que ya no está más. En 2025 desapareció en diciembre, recuerden que se dio de baja, y tenías una recaudación con unos puntitos, un puntito de recaudación con el impuesto país. Tenés IVA con un celestito claro, que también cayó el IVA, o sea, eso significa que en términos reales cayó el consumo. 4,4 versus el 4,5 de 2024 versus el 5,5 de 2023. ¿Sí? El IVA venía recaudándose muy bien.
Mirá, por ejemplo, pandemia fue del 3,6 la recaudación del IVA en 2020 y fue uno de los datos más bajos, para que tengas un punto de comparación. Bueno, nada, creo que con eso quiero llegar rápido a la parte de mercados, básicamente porque tenemos la cartera en el mes de junio y quiero hablarle un poquito de eso. Arranco, si querés, hablando del Merval, como para que tengas un panorama de lo que pasó este año. Lo que pasó este año, no. Yo tengo acá el perro que me está raspando el vídeo, perdón, no sé si lo están viendo ustedes. Entonces me desconcentra un poco. El Merval arrancó el mayo con una suba casi del 8,2%. Bastante bien si mirás el contexto, ¿no? Porque, digo, veníamos de una baja más que interesante y mayo recuperó bastante el Merval. Lo curioso es que bastante mejor de lo que fue Wall Street. Digo, el Dow Jones subió muy poquito, el 0,1, el S&P 500 había subido casi medio punto. Así que el mundo compra el equity en modo soft landing y nosotros venimos en otro ritmo, ¿no? ¿Qué pasó ayer con las acciones? Bueno, ayer cerró bastante mal. Come con una caída del 7,6, Valo con una caída del 6,5. Bueno, los únicos que traccionaron bien fue Cresur y Transener con un 1%. Y en Nueva York, los ADRs que anduvieron bien fueron Meli con 1,2%, IRSA con el 0,3%. Más allá de las ganancias, digo, de las tomas de ganancias que explica por lo menos la caída de los últimos días, hay un par de ruidos que pueden haber hecho mella, si querés, en el índice Merval, que es un contexto externo bastante más volátil, digo, con los rendimientos de los treasuries que están moviéndose por las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, por los temas comerciales que todavía no cesan. Volvió a subir los aranceles, ahora lo voy a contar un poco más adelante. Y a nivel local, bueno, yo creo que la baja de los depósitos y la suba del dólar la semana pasada pudo haber despertado algo de cautela en el mercado, que está mirando cómo evolucionan los depósitos, cómo evoluciona el tipo de cambio y cómo evolucionan las reservas. El mercado ve cómo evolucionan las reservas. Y eso es un tema que hay que resolver en el corto plazo. Así que el rally que vimos en mayo no tuvo fundamentos nuevos sólidos como para explicarlo. Yo creo que fue más bien técnico, más bien de posicionamiento y algo también de capital financiero que olfatea un poco de carry trade de corto plazo, así que puede haber sido eso que haya traccionado un poquito más. Junio va a empezar bastante más frío para la bolsa local. Si no aparece un driver nuevo, un acuerdo, no sé, con el Fondo Monetario, eso vamos a ver cómo, un acuerdo, me refiero al waiver, a un waiver nuevo para solucionar el tema de las reservas, alguna señal un poco más clara de lo fiscal, un poco más de repunte de la actividad. Bueno, el Merval va a andar lateralizando. Yo ahora les voy a dejar el índice Merval cómo arrancó en junio con la baja y cómo viene teniendo esos picos de subas y bajas. Acá lo van a ver. Cerramos en torno a los $1.851. Así que por eso yo trato o vengo no exponiendo nuestra cartera al Merval, porque está teniendo bastante volatilidad y comportamientos bastante erráticos, así que solo me quedé con un activo, ahora les voy a contar, y con muy poca ponderación de equity. Va a ser una cartera bastante conservadora, pero bueno, viene resultando bien. ¿Qué más tengo para contarles? La deuda soberana, bueno, los bonos hard dollar cerraron positivos en la semana. Subas muy moderadas, casi menos del 0,3%, ¿no? En línea con los emergentes, que estuvieron en torno al 0,6, 0,7% los indicadores. El promedio ponderado está en los $70. El riesgo país sigue clavado en 651 puntos básicos. No baja, necesitamos que baje el riesgo país. Está complicado para bajar. Y en pesos, bueno, hubo compresión de tasas. Los bond caps, los más largos, el T30J6 o el T15D7, tuvieron tasas entre el 2.25 y el 2.10. Las Bontam, que vencen el año que viene, tuvieron tasa del 2.19, 2.14. Y las LECAPs suba de hasta 1,4% en los precios. La clave fue la llegada del, ¿cómo es este bono? El Bonte 2030, que también va a tener su debut en el mercado secundario, si alguno quiere adquirirlo. Vamos a ver cómo termina rankeando. Si hay inflación amigable, bueno, en mayo, y también si se sostiene por el apetito de tasa, no sería descabellado de que comprima
el bono, ¿sí? Que comprima bastante, porque está bastante desarbitrado. Y en cuanto a las licitaciones de la semana que tenemos esta semana, no veo licitaciones acá en el calendario, así que el próximo llamado, según el cronograma que tengo oficial, va a ser la semana que viene, con el próximo capítulo de Entre Mates y Mercados. Voy a dejar un poco la curva de tasas fijas soberana en pesos para que vean dónde está el bonte, con put y sin put. Así que vamos con eso. Bueno, y para cerrar un poco, llevamos 40 minutos de programa, no quiero extenderme más para no aburrirlo y no perderme los detalles. Vamos a hablar de la cartera de mayo, pero antes quiero mostrarle cómo rindió la cartera pasada, ¿sí? La cartera de junio vamos a dar ahora, pero quiero mostrarle cómo rindió la cartera pasada, que anduvo bastante bien, ¿sí? Te voy a dejar el gráfico en dólares, la cartera de Entre Mates y Mercados, rindió muy bien CEPU, estos son resultados, porcentaje, o sea, el resultado acumulado. Recuerden que de esto tenemos solamente un porcentaje chiquito de la cartera, después se voy a mostrar, pero anduvieron muy bien, y terminamos con una rentabilidad en dólares del 3,25% acumulada y en pesos del 5,86%, por debajo de lo que rindió en mayo el Merval, ¿sí? Tanto en dólares como en pesos, pero recordemos que esta es una inversión para dormir tranquilo, sin tantos sobresaltos, sin tanta volatilidad. Así que estoy conforme con los resultados que tuvimos. De hecho, desde que arrancamos el año con la cartera, tuvimos una buena tasa, un buen rendimiento, casi el 28% acumulado en 8 meses. Esto es una TNA arriba del 45%, me parece que en dólares, me parece que es una inversión más que interesante. Nada, fueron otro contexto el año pasado, arrancamos en octubre con muy buenos rendimientos, casi el 12-13% tuvimos rendimiento en dólares en octubre y un 11% en noviembre. Después, este año, enero, febrero y marzo fue muy malo, en líneas generales para todo, tanto para el equity como para renta fija, pero bueno, desde abril en adelante pudimos recuperar bastante lo que habíamos perdido, así que estamos todavía en terreno positivo. ¿Qué vamos a rotar en la cartera de julio de este año? Bueno, hicimos una rotación básicamente con foco en preservar el valor, yo no quiero que pierdan capital. Quiero que tengan una buena TIR en términos reales, y quiero que esté dolarizada, ¿sí? En moneda dura. No quiere decir que no tengan un porcentaje en pesos, vamos a apostar un poco al carry, sobre todo con instrumentos SER, que me parece que están en un buen punto de entrada. Así que nada, yo lo que busco es que minimicen un poco la exposición innecesaria en un contexto que está bastante volátil y complicado buscar timbiar, ¿sí? Con plata ajena, ¿no? Así que nada, en la cartera que tenemos ahora, rotamos algunos instrumentos, sacamos el AE38, sacamos algunos CDR como Meta, CH que teníamos en la cartera, que es la inversa del S&P 500, y sacamos Vista, metimos el GD35, metimos AL30, metimos algunos CDR nuevos como Google y NU, y cambiamos también la LECAP con una que tiene una mejor TIR. La cartera va a quedar conformada de la siguiente manera, lo vas a ver acá: GD35 un 10%, AL30 un 10%, el Bopreal un 20%, ¿no? Son dólares del Banco Central que de bajísimo riesgo, tenés opción de rescatarlo con una TIR muy competitiva, así que el Bopreal lo mantuvimos. Los bonos SAR elegimos el TZX26, un 15%, que esto está rindiendo más o menos un SAR más 9,5%. Tiene una duration intermedia, ¿no? Es ideal para ganar un poco de plata con el Trailing Peg. También tenemos un bono SER un poco más corto, que es el TZX5, lo ves ahí, que es un 10%, elegimos ponderarlo en la cartera. Es muy líquido, ¿sí? Y para la verdad que una estrategia defensiva ante alguna inestabilidad, me parece que es un bono interesante. Rotamos el bono a tasa fija, la LECAP, por la S18J5, que la verdad rinde más de 30% en pesos y vence antes de agosto, así que lo vamos a tener en cartera hasta la cartera próxima. Bueno, CDRs, tenemos el BRKB, tenemos Google, tenemos esta empresa líder en fintech de Latinoamérica, que es NU, un 5%, XLC, que es un ETF sectorial con megacaps, así que tenemos también un 5%, y CEPU, que anduvo muy bien, que es una generadora local de minería, energía renovables y demás, un 5%. Así que con esa cartera vamos a enfrentar lo que es
el mes de junio. Le voy a dejar acá la cartera como queda compuesto, el gráfico, la tortita, para que pongas pausa, la copies y te vayas a invertir. La estrategia se resume en una frase: ni adrenalina ni letargo, ¿no? Defensivos con rendimiento y margen para movernos si el escenario cambia, ¿sí? Creo que con eso definimos bien lo que queremos o lo que buscamos, por lo menos con la cartera de junio de Entre Mates y Mercados. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco por acompañarme. Cualquier comentario que me quieran dejar, bienvenidos. Y nos vemos la semana próxima con más Entre Mates y Mercados. Chao. De mercados hacia la vida, economía y política argentina querida, unido como hermanos en cada esquina. Federico Pellegrini, nuestra voz no se termina.